Hola, ¿qué tal? En el presente video hablaremos sobre la pedagogía decolonial. Las personas que trabajamos en este proyecto somos Jessica Morales, Luz Fonseca, Arely Sánchez y una servidora, Stacy Ayala. Para comenzar, es importante entender que no todas las formas de educar parten del mismo lugar. Mientras las pedagogías hegemónicas han dominado históricamente los sistemas educativos, imponiendo una visión única del conocimiento, generalmente occidental, eurocéntrica y homogénea, la pedagogía decolonial surge como una postura crítica frente a estas formas de enseñanza. La principal diferencia entre ambas radica en su manera de concebir el conocimiento y a los sujetos que aprenden. Las pedagogías hegemónicas tienden a invisibilizar saberes locales, culturas diversas y experiencias comunitarias, privilegiando contenidos estandarizados que no siempre entienden a los contextos reales de los estudiantes. En cambio, la pedagogía decolonial busca reconocer, valorar y legitimar esos saberes que históricamente han sido excluidos. Propone una educación más inclusiva, situada y crítica, donde los estudiantes no solo aprenden, sino que también cuestionan, reflexionan y construyen conocimiento desde su propia realidad. Por lo tanto, más que una simple diferencia teórica, estamos hablando de dos formas distintas de entender la educación, una que reproduce estructuras de poder y otra que intenta transformarlas. La pedagogía decolonial básicamente busca cambiar la forma en que vemos la educación, cuestiona esas ideas que vienen del pensamiento colonial, que por mucho tiempo han impuesto una sola manera de entender al mundo, casi siempre desde una visión europea. Por ejemplo, uno de sus principios es valorar los saberes de todas las culturas, o sea, no solo importa el conocimiento científico tradicional, también cuentan mucho los saberes indígenas, comunitarios y lo que se aprende en la vida diaria. Otro punto importante es reconocer la diversidad. Cada persona aprende diferente y tiene su propia historia, cultura e identidad, y todo esto debería tomarse en cuenta dentro del aula. También está el cuestionar las relaciones de poder, es decir, preguntarnos quién decide qué se enseña y por qué, y busca que la educación sea más justa e inclusiva. Además, se habla de aprender desde el contexto. Esto significa que lo que se enseña debe tener relación con la realidad del estudiante, con su entorno y su comunidad, para que realmente tenga sentido. Por último, formar personas críticas no se trata solo de memorizar cosas, sino de entender, cuestionar y ser capaces de transformar lo que nos rodea. La pedagogía decolonial reúne diversas propuestas que, aunque parten de enfoques distintos, coinciden en cuestionar las formas tradicionales de enseñanza y conocimiento heredadas del colonialismo. Por un lado, Paulo Freire plantea la educación como un proceso liberador, critica la educación tradicional a la que denomina bancaria, porque en ella el docente deposita conocimientos en los estudiantes sin permitirles cuestionar o reflexionar. Frente a esto, propone una educación basada en el diálogo, la participación activa y el desarrollo de la conciencia crítica, con el objetivo de que las personas puedan transformar su realidad social. En contraste, Aníbal Quijano no se centra directamente en el aula, sino en el análisis de la sociedad. Su concepto de colonialidad del poder explica cómo las estructuras coloniales siguen presentes en la forma en que se organiza el conocimiento y la sociedad, privilegiando lo europeo sobre otros saberes. A partir de esto, su propuesta invita a cuestionar esas jerarquías y a reconocer el valor de los conocimientos locales e indígenas. De manera similar, Walter Minolo profundiza en el ámbito del conocimiento al proponer la desobediencia epistémica. Él señala que no existe una única forma válida del mundo, por lo que es necesario romper con las formas dominantes de pensamiento e incorporar otras perspectivas culturales. Su enfoque es más teórico, pero resulta fundamental para replantear qué se enseña y desde qué visión. Por su parte, Catherine Walsh lleva estas ideas al campo educativo mediante la propuesta de la interculturalidad crítica. A diferencia de una inclusión superficial, ella plantea la necesidad de construir relaciones equitativas entre culturas dentro de la educación, donde no solo se reconozca la diversidad, sino que se valore y se integre de manera real en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En una línea cercana, Sousa Santos propone la ecología de saberes, que consiste en reconocer que el conocimiento científico no es el único válido. Él plantea la necesidad de articular distintos tipos de saberes,
como los comunitarios, ancestrales y populares, para construir una educación más inclusiva y representativa de la diversidad social. Finalmente, Frantz Fanon aporta una visión centrada en la identidad y la cultura. Analiza cómo el colonialismo afecta la forma en que las personas se perciben a sí mismas y a su cultura, generando procesos de desvalorización. Por ello, propone una descolonización cultural que permita recuperar la identidad, la dignidad y la autonomía de los pueblos, lo cual también tiene implicaciones en la educación. En cuanto a la metodología de la pedagogía decolonial, no se trata de una enseñanza tradicional donde el maestro solo explica y los alumnos escuchan. Aquí se busca que el aprendizaje sea más participativo, que los estudiantes dialoguen, compartan sus experiencias y construyan el conocimiento entre todos. También es muy importante partir del contexto, o sea, tomar en cuenta la realidad del estudiante, su cultura, su comunidad y lo que vive día a día para que el aprendizaje tenga sentido y no sea algo aislado. Además, se promueve mucho el aprendizaje colectivo, el trabajo en equipo y el respeto por diferentes formas de pensar. No hay una sola manera correcta de aprender. En cuanto a la evaluación, no se centra solo en exámenes o calificaciones, más bien se busca evaluar el proceso, cómo va aprendiendo la persona, cómo reflexiona, cómo participa y cómo aplica lo que aprende en su realidad. También se valora la autoevaluación, la reflexión, es decir, que el propio estudiante reconozca lo que ha aprendido y en qué puede mejorar. En resumen, la pedagogía decolonial propone una forma de enseñar y evaluar más humana, donde importa más el proceso que el resultado. En América Latina existieron algunos aportes desde la pedagogía decolonial. Un ejemplo muy importante es el de Paulo Freire. Él proponía que la educación no debía ser solo memorizar, sino entender la realidad. Trabajó con personas adultas que no sabían leer ni escribir, y en lugar de usar palabras simples sin sentido, utilizaba palabras de su vida cotidiana, como tierra o trabajo. A partir de ahí, las personas no solo aprendían a leer, sino que reflexionaban con preguntas como ¿quién trabaja? ¿Quién gana más? ¿Es justo? Esto ayudaba a desarrollar un pensamiento crítico. Otro ejemplo se da en comunidades indígenas de México, donde la educación incluye las lenguas originarias y los saberes ancestrales. Por ejemplo, los niños aprenden sobre plantas medicinales o el cuidado de la naturaleza a partir de lo que se enseñan sus abuelos. Aquí, el conocimiento no viene solo de libros, sino de la comunidad. También, en Bolivia, se han impulsado modelos educativos donde se enseña desde la cultura propia de los pueblos. Por ejemplo, se promueve el aprendizaje colectivo, donde todos participan y el maestro no es el único que sabe, sino que también aprende de los estudiantes. Un tercer ejemplo es en contextos urbanos de América Latina, donde algunos docentes adaptan los contenidos escolares a la realidad de los alumnos. Por ejemplo, en lugar de usar ejemplos lejanos, se habla de su colonia, su familia o su entorno. Esto hace que el aprendizaje sea más significativo. Todos estos ejemplos vienen de la pedagogía decolonial, ya que buscan romper con la idea de que solo existe una forma de enseñar o que el conocimiento válido viene de otros países. En cambio, se valora lo local, la experiencia y la cultura de cada comunidad. En conclusión, la pedagogía decolonial, sobre todo en América Latina, busca una educación más justa, más cercana a la realidad, y donde todos puedan aprender y reflexionar sobre su propio contexto.